Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es lunes 26 de febrero de este año 2024. Le damos gracias al Señor porque nos concede la vida. Él nos llama a una nueva jornada. El Señor es nuestro buen pastor y apacienta nuestro corazón. Infunde en nosotros el don de la fe, porque solo por la gracia del Espíritu Santo creemos en Jesús, lo aceptamos en nuestro corazón como Señor y Salvador, como quien de verdad perdona nuestros pecados y lo ha dado todo en la cruz para salvarnos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos entrado, pues, queridos hermanos, en la segunda semana de la Cuaresma, y hoy la palabra nos lleva, sobre todo, a desvelar nuestra vida ante los ojos de Dios, a reconocer la obra que hace el pecado cuando dejamos que sea la oscuridad de nuestras rebeldías las que nos lleve sobre todo a transgredir las leyes de Dios. La primera lectura está tomada del libro del profeta Daniel. Es un profeta muy especial, un profeta que allí en el destierro hace todo un ejercicio o una obra de intercesión por el pueblo, porque él sabe que todo lo que les ha pasado es obra del pecado, es consecuencia del pecado que cometieron al apartarse de Dios, al apartarse de sus mandamientos. Dios no castiga a nadie, pero el pecado en sí mismo trae consecuencias. Por eso, en la primera lectura nos encontramos a un Daniel que está delante de Dios desvelando todas esas obras de la oscuridad que el pueblo ha hecho y por las que hoy tienen que vivir un momento de destierro, un momento donde todo se ha perdido. Su oración en la primera lectura es una oración cargada de la sinceridad. Dios espera que nuestro arrepentimiento no sea un arrepentimiento movido solo de las emociones. Nuestro arrepentimiento, para que de verdad sea una obra que realice el Espíritu Santo en nuestro corazón, ese arrepentimiento tiene que estar marcado por la sinceridad, porque la sinceridad habla del que hoy ya ve claro, del que ha dimensionado la gravedad de su acto y el daño que en sí mismo o las consecuencias que en sí mismas ha traído su propio pecado. Por eso Daniel ora con una conciencia muy especial, diciendo: Señor, tienes razón, a nosotros hoy nos abruma la vergüenza. Tú eres el Dios grande y leal. Tú amas a quienes cumplen los mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido delito. ¿Cuánto se gana en el camino de la vida cuando una persona entra en sí misma y reconoce su propio pecado, su error, y se da cuenta que las muchas dificultades
que pasan hay veces en su vida son consecuencia de su propio pecado. De verdad que es el Espíritu Santo quien hace una obra grande en la conciencia. El Espíritu Santo habla a solas en la conciencia de la persona. Por eso no podemos perder el ánimo de la oración cuando se trata de interceder por aquellos que queremos ver también liberados de su pecado y caminando por la ruta de los mandamientos del Señor para llevar una vida en la paz del Señor y una vida en el bien, porque eso es lo que trae la obediencia a la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos. El pecado, cuando de verdad es vencido por el Espíritu Santo, nos lleva a un reconocimiento tal que sentimos esa vergüenza de haber ofendido tanto a Dios. Por eso Daniel en la primera lectura dice: a nosotros la vergüenza y a ti, Señor, el perdón y la misericordia. Pero cuando hay una conciencia lapsa, una conciencia que todo cree que está bien, que a todo tiene derecho, que todo le pertenece, esa conciencia pierde la vergüenza. Por eso la sinceridad es la obra misma del Espíritu Santo, el influjo del Espíritu Santo en el corazón, donde la persona se da cuenta que no puede evadir de una verdad como es la verdad de Dios frente a la que se faltó. Hoy es un día pues para abrir nuestro corazón y pedir la gracia del Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos asista con su amor, con su fortaleza, que nos dé la gracia del arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos conduce al terreno de la verdad y también el arrepentimiento nos lleva a la responsabilidad de asumir nuestra vida delante del Señor. Ser responsables no es sencillamente ser culpable de lo malo, sino tener la oportunidad de construir el bien. Estamos llamados a construir el bien. ¿Cuántos errores se cometen? ¿Cuánto daño se le hace a la propia familia? ¿Cuánto maltrato en la vida del hogar, en la relación con los papás? ¿Cuánto daño se hace? Sobre todo cuando se ignora el poder de los mandamientos. Honra a tu padre, a tu madre y te va a ir bien en la vida. Respétalos, ámalos. Por eso tenemos que comprender el Evangelio de este día. Y Jesús nos está hablando de una manera muy puntual, y es que a los ojos de Dios nosotros mismos nos tenemos que juzgar. Yo tengo que juzgar lo bueno, lo malo, lo que no es de Dios. A los ojos del Señor tengo que reconocer cada error, cada situación difícil. Por eso dice el Evangelio de este día: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. Pero hay que entender ese término. Juzgar no se puede comparar con condenar, porque el juicio quiere decir la suerte final se la doy yo a esa persona, ese está condenado. No. Hoy debemos aprender en la palabra lo que significa juzgar. Juzgar es reconocer lo bueno y lo malo a los ojos de Dios. Y en esa sintonía tenemos que comprender que hay un deber que no se puede evitar, y es el deber de exhortar, de decirle a la otra persona: vas mal, esa persona no te conviene, ese camino no te va a traer bendición. Con eso no lo estamos juzgando, lo estamos exhortando, le estamos ayudando a que comprenda realmente que el mal es sutil y que en muchos momentos su vida se puede ver comprometida con la desobediencia y también
con las obras mismas de la oscuridad. El Señor quiere que vivamos una vida para Él. Sin embargo, hay un libre albedrío. Y ese libre albedrío nos estará todos los días recordando que Dios nos dio libertad, que Dios nos quiere en un profundo arrepentimiento sin sentirnos obligados a convertirnos a Él. Qué especial cuando pedimos al Espíritu Santo: ayúdame a ver, Espíritu Santo, la vida como Dios la ve. Y empieza uno a ver aún situaciones del pasado donde decimos: cuánto ofendí a Dios, qué daño me hice, qué rebeldías tan profundas me llevaron a estar lejos del camino de la bendición de Dios. Que sea hoy el Espíritu Santo dándonos el arrepentimiento, parte fundamental en esta Cuaresma, porque el arrepentimiento trae la liberación de nuestras esclavitudes, de nuestro pasado, y el arrepentimiento abre espacio al bien, abre espacio al bien de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.